Bienvenidos a No mires atrás, donde cada sombra parece tener su propia historia. En un pequeño pueblo de la sierra, un chaval llamado Javier se encontró con una leyenda que cambiaría su vida para siempre. La historia cuenta que aquellos que desatendían las advertencias de la anciana del pueblo, que hablaba a los muertos, podrían recibir una llamada del más allá. Un día, después de una fiesta, Javier decidió desafiar la leyenda y se fue a su casa por un camino solitario. Mientras caminaba, sintió que su móvil vibraba en el bolsillo. Era extraño, porque no había cobertura en esa zona. Al mirar la pantalla, vio un número desconocido. La curiosidad pudo más que el miedo y decidió contestar. Al otro lado, una voz grave y temblorosa le dijo: «No mires atrás, Javier». En un arranque de pánico, se dio la vuelta, y por un instante, pensó haber visto una sombra en el horizonte. El corazón le latía con fuerza mientras se apresuraba a llegar a casa. Esa noche, el teléfono de Javier no dejó de sonar. Al día siguiente, sus amigos lo encontraron en su habitación, inmóvil, con la pantalla del móvil llena de llamadas perdidas de ese mismo número. Nadie se atrevió a hablar de la anciana después de eso. Javier nunca más volvió a salir del pueblo. La leyenda creció, y el teléfono de la anciana se volvió un símbolo de advertencia. Desde entonces, nadie se atreve a desafiarla. Nunca olviden la advertencia: no mires atrás. En las afueras de una ciudad en España, hay un hospital que lleva años cerrado. Se dice que las almas de aquellos que sufrieron allí aún rondan sus pasillos. Un grupo de amigos, atraídos por la adrenalina, decidió colarse una noche para explorar sus secretos. Llevaban linternas, cámaras y el humor típico de la juventud. Pero lo que encontraron fue algo completamente diferente. Nada más entrar, una sensación de frío recorrió sus cuerpos. Las paredes estaban llenas de grafitis, y los ecos de risas resonaban entre las habitaciones vacías. Al principio, todo parecía un juego, un truco del eco y la imaginación. Pero a medida que avanzaban, comenzaron a escuchar susurros. «Ayuda, por favor», se decía una y otra vez. La tensión aumentaba, y cada rincón mostraba un nuevo indicio de lo que había pasado allí. En una sala de cirugía, encontraron un diario desgastado que hablaba de experimentos y sufrimiento. En ese momento, el grupo sintió que ya era hora de salir, especialmente al escuchar una puerta cerrarse de golpe detrás de ellos. Corrieron hacia la salida, pero el laberinto de pasillos parecía haber cambiado. Las sombras se alargaban y se sentían observados. Al final, no todos lograron escapar. Un amigo, al que llamaban Carlos, se quedó atrás, atraído por un llanto lejano. Nunca regresó. El resto de la pandilla, atormentados, juraron no volver a hablar del hospital. Pero sus susurros los siguen persiguiendo. Si alguna vez se acercan a esa parte de la ciudad, asegúrense de escuchar el eco de las almas que nunca dejaron el lugar. En una noche estrellada, un joven llamado Luis conducía por una carretera desierta, regresando de una fiesta. Todo iba bien hasta que vio un coche parado en el arcén. Al acercarse, notó que no había nadie dentro. La curiosidad lo llevó a detenerse. Era un viejo coche, cubierto de polvo, con las ventanas empañadas. Luis decidió sacar su móvil para tomar una foto. En ese momento, escuchó un ruido detrás de él. Al girarse, vio a una figura vestida de blanco, con el rostro oculto bajo una capucha. «Ayúdame», susurró, y en un instante desapareció. Luis, aterrado, se metió de nuevo en su coche y aceleró. Pero, a medida que avanzaba, sentía que algo lo seguía. Miraba por los espejos retrovisores, y en cada uno de ellos aparecía la figura. En un intento desesperado por escapar, dio un giro en una carretera secundaria
pero el coche seguía ahí, como si estuviera atado a él. Finalmente, llegó a casa y decidió no mirar atrás. Sin embargo, esa misma noche, la figura se presentó en su habitación, ahora más cercana, casi tangible. «Gracias por dejarme ir», le dijo, y en un instante, Luis desapareció. Nunca hubo rastro de él. Pero si alguien se atreve a pasar por esa carretera, siempre verá un coche parado, esperando a que alguien se detenga. Un grupo de amigos decidió acampar en un bosque conocido por sus extrañas leyendas. La luna iluminaba tenuemente el paisaje, y el ambiente se llenaba de risas y anécdotas sobre fantasmas y apariciones. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, los ruidos comenzaron. Primero fue un crujido de ramas, seguido por un susurro lejano. Los amigos se miraban nerviosos, pero decidieron que solo eran tonterías de la noche. Cuando uno de ellos, Miguel, se aventuró a explorar, la tensión se hizo palpable. Los demás se quedaron en la tienda, escuchando cada murmullo. Miguel no regresaba. Pronto todos estaban inquietos. A medida que buscaban con linternas, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Corrieron hacia el sonido y encontraron a Miguel en el suelo, temblando. «No puedo moverme. Hay algo aquí», decía con voz entrecortada. Sin embargo, no había nada visible. Decidieron abandonar la tienda, pero al llegar al camino, se dieron cuenta de que no podían encontrarlo. Un frío intenso se apoderó de ellos, y, cuando miraron atrás, vieron unas figuras oscuras observándolos entre los árboles. En pánico, comenzaron a correr, pero las sombras los seguían de cerca. Finalmente, lograron salir del bosque y, al mirar atrás, se dieron cuenta de que nunca pudieron escuchar lo que realmente sucedió allí. Las sombras nunca los dejaron, y sus susurros seguirían acechándolos. Para ellos, la noche seguiría siendo una pesadilla. En un pequeño pueblo de la costa, había una casa abandonada que todos evitaban. Se decía que, al entrar, se oía el eco de viejas conversaciones y risas, pero también lamentos de aquellos que habían vivido allí. Un grupo de chavales decidió investigar la casa como parte de un reto. Con linternas y un par de cámaras, empacaron un par de bocadillos y se dirigieron a la casa esa tarde. Al cruzar la puerta, una ráfaga de aire helado los recibió. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el silencio se sentía aplastante. Cuanto más exploraban, más se sentían acompañados por voces susurrantes que parecían salir de las sombras. Uno de ellos, Clara, sintió que la llamada de esas voces era irresistible. Comenzó a hablar en voz alta, repitiendo lo que escuchaba. De repente, las risas cesaron, y un silencio sepulcral llenó la habitación. Aterrorizados, intentaron salir, pero la puerta estaba cerrada. Cada intento de escapar aumentaba la angustia. Las voces comenzaron a elevarse, convirtiéndose en gritos desgarradores. Finalmente, en un acto de desesperación, Clara gritó: «¿Quién está ahí?». En ese instante, un grupo de espectadores invisibles aparecieron ante ellos. Con ojos vacíos, simplemente los miraban. En un segundo, uno de los chavales desapareció, tragado por las sombras. Los que quedaron pudieron salir, pero no sin llevar consigo el eco de las risas y los gritos. La casa permaneció, esperando a su próxima víctima, mientras ellos se esforzaban por olvidar lo ocurrido. Pero las voces nunca callarían, y su eco seguiría resonando en sus mentes. Bienvenidos a No Mires Atrás. Te voy a contar la historia de Clara, una joven que recibió una llamada de un número desconocido. Eran las 2 de la mañana y la oscuridad de su piso se sentía más densa que nunca. Al contestar, una voz susurrante, casi ininteligible, decía su nombre repetidamente, pero cuando ella preguntó quién era, la línea se cortó. Aterrorizada,
Decidió no hacer caso y volvió a dormir. Pero la llamada se repitió cada noche, hasta que una noche la voz se volvió más clara, amenazante, como si conociese sus secretos más oscuros. Esa misma noche, Clara sintió una presencia en su habitación, un frío glacial que la hizo estremecerse. Al día siguiente, su madre recibió una visita inesperada. La policía llegó para